Muy buenos días, es domingo, es día de que celebremos al Señor. Y sí, también el día de hoy estamos celebrando una gran fiesta, la Asunción de María. Y por ahí algunos me han preguntado, padre, pero si usted ha dicho que en los domingos lo más importante es la celebración propia del domingo, ¿por qué esta fiesta se celebra incluso en domingo? Cuando las demás fiestas que nosotros celebramos, cuando caen en domingo, no toma el lugar del domingo, sino que el domingo se celebra como el día del Señor. Y es que la respuesta es muy sencilla. Cuando hablamos de los dogmas de María, en realidad a quien estamos celebrando es al Señor. Lo que decimos de María no es por causa de ella, sino que es por causa de Jesús. Y de una manera muy sencilla, si la Sagrada Escritura reconoce la belleza y la dignidad de María como la bendita entre todas las mujeres, pues por supuesto que tú y yo también debemos de reconocerla y honrarla. ¿Por qué? Pues porque Jesús fue el primero que la honró, porque Dios fue el primero que la honró. En otros momentos hemos explicado aquello que el ángel le dijo, que Jaritomene, la llena de gracia. Y que Jaritomene, una palabra muy bonita que tristemente cuando la traducimos al español no la podemos traducir con la misma fuerza que tiene en griego. Porque que Jaritomene es una conjugación de un verbo que significa antes y después. La llena de gracia antes y después. Así es como el ángel la reconoce. Pero sin entrar en más detalles sobre esta fiesta, vayamos directo al Evangelio. Y me gustaría que prestaras atención en dos frases que después de la lectura del Evangelio voy a tratar de explicarlas porque nos van a ayudar a entender lo que el día de hoy estamos celebrando. Que al final de cuentas, celebrar a María es, sin dudarlo, celebrar a Jesús. Dice así: en aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judá, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Indudablemente el encuentro de estas dos mujeres nos da una gran enseñanza, porque bastó un saludo de María para que Isabel quedara llena del Espíritu Santo. Así que lo que Isabel dijo fue una inspiración del Espíritu Santo, el reconocerla como bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque bendito es el fruto del vientre que lleva María, Jesús. Ahora, María también lo reconoce y está guardado y escrito en la Sagrada Escritura. Dichosa me llamarán todas las generaciones. Así que indudablemente tú y yo debemos de llamar a María como la dichosa, la bienaventurada, la primera que creyó, porque efectivamente ella fue la que creyó, ella no dudó. Es lo que le dice a Isabel: porque tú has creído, se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María es un ejemplo de una persona que cree, la primera en creer,
la primera en recibir a Jesús, la primera en dar a conocer a Jesús, la primer discípula de Jesús, la primera en entregarse totalmente. Ahora, si nosotros hablamos de los dogmas, una cosa tenemos que tener bien claro. Las cosas no son porque la iglesia dice que así son en un dogma. No, las cosas son. Y después la iglesia lo anuncia. Por ejemplo, el día de hoy, que nosotros estamos celebrando la Asunción de María, que significa que ella fue asunta, que ella fue tomada y llevada al cielo. Hay una diferencia entre la palabra ascensión, que es la que celebramos en Jesús. La ascensión es que Él, por Él mismo, sube, asciende al cielo. Pero María, en María celebramos la Asunción. María no sube al cielo por ella misma, sino que es asunta. Alguien la toma y la lleva al cielo. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Y esta fiesta ya era celebrada desde el principio, pudiéramos decir, con una gran solemnidad en el siglo VI, en la Iglesia del Oriente. Y ya después en Roma se empezó a celebrar con gran solemnidad en el siglo VII. Pero no fue sino hasta el año 1950 cuando el Papa Pío XII de manera solemne declara que es un dogma. Ahora, cuando la iglesia interviene en su magisterio, pudiéramos decir en su autoridad, para determinar un dogma de fe, es porque precisamente hay algo que se está distorsionando y se necesita corregir. Se necesita decir, es este el camino. Pero malamente hemos entendido la palabra dogma como, es así y silencio. Se acabó la clase, no hay discusión. No, esa no es la intención del dogma. La intención del dogma es darnos una enseñanza. Pudiéramos nosotros decir que es como un camino que se nos muestra. Pero lejos de cerrar nuestra mente, más bien lo que pretende es abrirla al misterio de la contemplación. Por ejemplo, el dogma sería, es un ejemplo, el dogma sería que yo te señalo una obra de arte y te la presento. Pero ahora tú, cuando estás frente a esa obra de arte, lo que tú tienes que hacer es contemplarla, descubrir la belleza que hay en ella, meditar en ella como una obra de arte. En una obra de arte, cuando tú estás caminando en un museo, el guía te señala una obra y te dice, mira, esta es la historia, este es el contexto y contémplala. Y si es una obra de arte, hay belleza en ella y va a provocar en ti sentimientos de mejorar, de trascender, de suspirar. Eso es una obra de arte, algo que te hace suspirar, algo que te hace crecer interiormente. Deberíamos de crecer incluso un poquito más en esa apreciación artística el día de hoy, que cada vez se devalúa más. Pues bien, el dogma viene siendo como una obra de arte espiritual, donde al señalar la iglesia que esto es dogma, nosotros deberíamos de mirar y sorprendernos. Contemplar el dogma con una actitud contemplativa, con una actitud de fe, nos debe de llevar a asombrarnos a lo que estamos celebrando. Si María fue asunta al cielo, y ese es como que el último de los dogmas que tenemos, pudiéramos decir en un orden lógico, porque el primer dogma es que María es madre de Dios. Y no estoy diciendo que sea madre de Dios Padre, no. María es madre de Jesús, pero resulta que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por consecuencia, no dudamos en decir que María es madre de Dios. Sí, de Dios Hijo, de Jesucristo, quien es verdadero Dios. Y al afirmar esto, también estamos afirmando que María es virgen. Porque en la concepción de Jesús estamos hablando de que entra la voluntad del Padre. E incluso las profecías del Antiguo Testamento también lo afirmaban. Estamos hablando de que María es madre de Dios, de la virginidad perpetua de María, y también estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María, no por méritos de María, sino por méritos de Jesús, porque Dios podía, porque convenía, porque así se hizo. Si Jesús iba a encarnarse e iba a tomar la naturaleza humana para redimirnos, para que sin cometer pecado Él pudiera salvarnos, muriendo en la cruz, pues la carne de Jesús tendría que ser completamente limpia, sin pecado. De tal manera que entonces en María se aplica de una manera anticipada lo que Jesús realiza en la cruz, la redención,
para que la carne que Jesús tomara de María, la sangre que Jesús tomara de María, fuera sin pecado. Entonces estamos hablando de María, Madre de Dios. Estamos hablando de María como virgen, porque lo que se concibe en ella es por voluntad divina. El tercer punto, además, queda claro en las profecías. El tercer punto, estamos hablando de la inmaculada concepción de María, para que fuera posible que la carne y la sangre de Jesús se convirtiera en medio de salvación para todos nosotros. Y ya el cuarto dogma, que es el que celebramos hoy, viene por lógica natural. Si María no cometió pecado, si en María no entró la corrupción del pecado, entonces María, su cuerpo no iba a experimentar la corrupción. Además, piensa en esto: la primera en creer, la primera en recibir a Jesús, la primera en escucharlo, la primera en darlo a conocer, la primer discípula, la siempre fiel, la que estuvo ahí a los pies de la cruz. ¿No crees que también sería la primera en llegar al cielo? Y si ella va a ser la primera en llegar al cielo, ¿por qué tendría que esperar si no habría ninguna razón para hacerla esperar? Ahora, al contemplar esta obra de arte de la Asunción de María, contémplala, piensa, medita, deleítate en esta obra de arte. ¿Para qué? Para que también en ti despierte esos sentimientos de sublimidad, esos sentimientos de trascendencia, para que tú también, al contemplar una obra de arte espiritual como lo es María, la bendita entre todas las mujeres, tú también puedas sorprenderte de lo que el amor de Dios puede hacer en una criatura cuando se rinde totalmente ante Él y le dice: he aquí la esclava del Señor, he aquí tu siervo, hágase en mí tu voluntad. Lo que celebramos el día de hoy de manera particular en María, también esperamos un día poder celebrarlo, ser asuntos al cielo y poder disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Y este Dios que nos ama tanto, este Dios que nos ha dado no solamente su cuerpo, su sangre, su Hijo, sino que incluso también nos ha dado a su Madre como Madre nuestra, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo habla de que nosotros debemos de crecer hasta la estatura del hombre perfecto, Cristo. Pues bien, si la idea es que nosotros nos asemejemos a Jesús, hay dos formas de hacerlo, hablando metafóricamente. Una es a cincel y martillo, estar golpeando la forma que nosotros tenemos, quitar de nosotros todo aquello que estorba a Jesús. Pero también hay otra forma de hacer una copia. Hay una forma también de poder asemejarnos a un original, y eso es cuando se usa un molde. Resulta que nosotros tenemos el molde en el cual Jesús se encarnó y se hizo semejante a nosotros. Ese molde es el corazón de María, pues en él Dios se hizo carne. Y si el día de hoy tú y yo somos capaces de tomar ese mismo molde para asemejarnos a Él, será mucho más fácil por la contemplación de las virtudes en esta mujer que a estar usando cincel y martillo para tratar de quitarnos a la fuerza todo aquello que nos estorba en el seguimiento de Cristo, que cuando incluso con un toque maternal es mucho más fácil poder crecer en la virtud. No temas, le dijo el ángel a José, no temas tomar contigo a María, porque lo que le ha sucedido a ella es obra del Espíritu Santo. Dedica este día a contemplar en tu corazón en dónde está María. Y te darás cuenta que cualquier hijo quiere estar con su mamá. Con mucha mayor razón, Jesús quiere que María estuviera con él. No hay nada que lo impida. Pero Jesús también quiere estar contigo. ¿Qué es lo que a ti te impide acercarte a Jesús? Que tengas un excelente día.